Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañan, Dios los bendiga. Reciban un cordial saludo de mi parte. Y pues bueno, vamos a continuar, vamos a darle seguimiento a la carta del libro a los Romanos y vamos a hacer una breve introducción. Y en base a lo que hemos visto y lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores, aquí en el libro de los Romanos, podríamos decir o pensar que, de acuerdo a lo que hemos visto, como seres humanos, somos, todos somos malos. Pues bueno, de acuerdo a lo que nuestro Señor Jesucristo dice, de acuerdo al parámetro con el cual Él nos juzga, pues una respuesta definitiva es, pues sí, todos somos pecadores. Ya que estamos hechos todos de la misma manera y también hemos sido engendrados por medio del pecado. Entonces, pues prácticamente tenemos todos la naturaleza pecaminosa. Aunque tal vez muchas personas pudiesen pensar que pues muchas personas son buenas. Bueno, son buenas, sí, pero para hacerlo malo, porque para hacerlo bueno creo que nos falta muchísimo. Y bueno, solo hay uno, y sabemos quién es: Cristo Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí Pablo nos hace ver que realmente somos pecadores. Y en el verso 9, que hoy vamos a ver, el capítulo 3 del 9 al 20, en el verso 9 nos dice así de la siguiente manera. Dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Le está diciendo a la iglesia de los romanos. Dice, en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo el pecado. Pablo aquí les está diciendo, le está respondiendo con un rotundo y definitivo no, porque todos, absolutamente todos somos pecadores y todos estamos bajo el pecado. Todos somos pecadores. Aunque a la perspectiva del hombre, muchos creen que somos buenos, pero ante la perspectiva de Dios es muy, pero muy diferente, porque ante sus ojos todos somos pecadores. Y vamos a ver aquí en el verso del 10 al 12, vamos a ver lo que hace ver a la iglesia que todos estamos bajo el pecado, y Pablo se lo está diciendo con un fundamento bíblico. Se lo está demostrando porque Pablo no lo está diciendo. Aquí el que lo está diciendo es Dios conforme a su palabra. Y vamos a leer el verso del verso 10 al verso 12. Miren lo que dice. Aquí Pablo les está diciendo, como está escrito, está escrito en el Antiguo Testamento. Dice, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Verso 12, dice, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, dice, no hay ni siquiera uno. Pablo les está diciendo aquí, como está escrito. Pablo está haciendo mención aquí, en estos versos que le está diciendo, está haciendo mención que estas palabras se encuentran en el Antiguo Testamento y se encuentran ahí. Si tienen su Biblia, si nos damos cuenta ahí, dice, lo está diciendo en el Salmo 14 del 1 al 3 y en el Salmo 53 del 1 al 3. Pablo les está diciendo, si ustedes creían o estaban pensando que ustedes eran buenos, bueno, déjenme decirles que Dios dice que no. Porque aquí en el verso 12 nos dice, les dice el Señor, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Dice, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno solo. Aquí Pablo les está ratificando y haciéndoles ver
que no eran lo que ellos pensaban o creían, sino que a la vista de Dios, al juzgar Dios, estaban haciendo ellos prácticamente todo lo malo. Aquí Pablo también está haciendo mención en los siguientes versos del 13 al 18, que también está escrito de acuerdo a la palabra de Dios, y lo vamos a leer en el verso 13, dice: porque sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos. Verso 17, y no conocieron el camino de paz. Y verso 18, ¿por qué? No hay temor de Dios delante de sus ojos. En cada uno de estos versos aquí el apóstol Pablo está mostrando la perversidad y la depravación del ser humano, y que no tiene el más mínimo temor de Dios. Porque en cada uno de estos versos, hermanos, en cada uno de estos versos muestra todo lo injusto que somos delante del Señor. El panorama que vemos aquí en estos versículos es prácticamente deplorable y reprobable ante los ojos de Dios. Estamos mal. A veces pensamos que estamos bien, que estamos haciendo bien, que estamos tal vez caminando rectamente, pero ante los ojos de Dios estamos mal. Dice que sepulcro abierto es su garganta, o sea, un sepulcro cuando está abierto huele, hiede. Dice que con su lengua engañan, o sea, en su boca, de su boca sale pura mentira, puro engaño. También dice que despide veneno de áspides debajo de sus labios, o sea, veneno para destruir, para matar, para hacer todo lo malo. Dice que su boca está llena de maldición y de amargura, y sus pies, dice que corren para derramar sangre de inocentes, por lo cual en su vida hay quebranto, hay desventura, y por consiguiente ellos no conocen la paz. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque no tienen temor de Dios. No tienen temor de Dios. Y vemos aquí que en cada uno de estos versículos demuestra todo lo injusto que somos delante del Señor. El panorama que estamos viendo aquí es deplorable. Tenemos que entender aquí, hermanos, que lo más importante es comenzar a buscar las cosas espirituales, poder buscar más día con día del Señor, porque al estar aquí en este mundo y buscar las cosas terrenales que nos ofrece, simple y sencillamente nos alejan más y más del Señor. Porque tenemos que reconocer que Dios, si Él no nos hubiera encontrado, porque hay veces pensamos que nosotros somos los que nos hemos acercado a Dios. Y es mentira. Dios todo el tiempo está buscando al ser humano para que se arrepienta, vuelva por el camino de la rectitud y pueda empezar a obrar Dios en esa vida. Si Dios no nos hubiera encontrado, estaríamos, seamos sinceros, completamente perdidos. Completamente perdidos. Dios todo el tiempo está buscando el hombre con la finalidad de que éste no se pierda por la eternidad. Y ese es el objetivo como hijos de Dios, como personas. Todo el tiempo nosotros tenemos que buscar y anhelar poder buscar el reino de Dios para poder encontrar esas promesas que dice en su palabra. Entonces, si el hombre no está buscando a Dios, entonces, ¿qué es lo que muchos están buscando? Bueno, pues hay muchos que se dicen ser cristianos y solamente buscan, pues tal vez formar parte de alguna congregación, tal vez estén tratando y buscan de formar parte, de ser parte de un grupo, tal vez busquen sentirse bien,
Tal vez estén buscando solamente una religión o estén buscando a un Dios que les pueda cumplir todos esos deseos. Tal vez ofrecen unos pesos creyendo que con esto es suficiente y de esa manera también, pues le pueden también exigir a Dios. Y solamente hay muchos que buscan solamente calmar su conciencia, porque lo que dicen, no hay solamente uno justo, no hay quien haga lo bueno. Tenemos que empezar realmente a buscar las cosas de Dios. Tenemos que ir a la iglesia con otro enfoque, buscar realmente a Dios, a ese Dios verdadero, aquel que cambia vidas, aquel que transforma familias. Tenemos que empezar a buscar todas esas cosas espirituales y que como seres humanos, si realmente buscamos del Señor, vamos a dar un fruto de arrepentimiento, un fruto en el cual podamos pedir perdón, un fruto en el cual podamos expresar esa paz, un fruto de amor, amar realmente a nuestros enemigos, dar un fruto de misericordia. Porque el Señor día con día nos está diciendo que busquemos de Él para que nos parezcamos más y más a ese varón perfecto que es nuestro Señor Jesús. Y en el libro de los Efesios nos dice precisamente parte de esto. En el libro de Efesios capítulo 2, verso 10, nos dice así de la siguiente manera. Nos dice que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Y nos dice que las cuales Dios las preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, tú ya eres un apartado, eres un santo. Y Dios te ha apartado para que camines en esos caminos que Él dice, esos caminos de rectitud que Él preparó de antemano. Pero si nos apartamos de hacer todas esas buenas obras y si nos desviamos, nos podemos hacer inútiles y dejamos de hacer todo lo bueno ante los ojos de Dios. Ahora, de las cosas que hacemos todos los días, tú puedes reflexionar, tú puedes hacerte esta pregunta. De todas las cosas que hacemos todos los días, ¿cuál de estas que tú haces le agradan al Señor? ¿Cuál de todas estas cosas que tú dices que haces bien le agradan a Dios? Yo creo que si el día que tú te sometas a Dios, el día que realmente Dios gobierne tu corazón, va a haber cambios radicales para bien en tu vida. Cambios de bien para tu familia, para tu trabajo, en tu negocio, con tus finanzas. Dios va a empezar a tratar y a mejorar en todas esas áreas de tu vida. Es triste ver cómo la condición del ser humano y lo que dice aquí el apóstol Pablo a la iglesia, bueno, él está diciendo aquí, porque no lo dice él, sino lo dice Dios, sino que dice que todos se desviaron, se hicieron inútiles. Dice que nadie buscaba lo bueno. No hay ni siquiera uno, dice, son engañadores, su lengua destila veneno, destila maldición, todos están amargados y se apresuran sus pies a derramar sangre de inocentes. Y por consiguiente, aquí nos dice que no tienen paz. Y todo esto no se lo está diciendo Pablo, se lo está diciendo por medio de lo que dice la palabra de Dios. Debemos de tener mucho cuidado con lo que hacemos, pero sobre todo con lo que nosotros estamos diciendo. Recuerden que de la abundancia del corazón, dice la palabra de Dios, habla nuestra boca. Cada uno de nosotros tenemos esa decisión. Dios te dio ese libre albedrío. Tú tienes la decisión de hablar bien o hablar mal, de hacer bien las cosas o de hacerlas mal, de hablar de vida o hablar de muerte. Ahora, ¿por qué el ser humano está viviendo en esta condición tan deplorable?
Bueno, simple. Es que en su boca dice la palabra de Dios que está llena de maldad, y sí es cierto. La mayoría de las personas que hay en este mundo hablan una barbarie, unas sandeces de malas palabras que hasta uno se ve mal. Muchas personas, en su rostro, en su actitud, se puede ver la amargura que hay en él. Muchas de las personas, de acuerdo también a lo que están viviendo en ese momento, están quebrantados, se sienten desventurados porque no tienen protección. ¿Por qué? Porque realmente no están creyendo en Dios y por consiguiente, pues están desesperados, están airados porque no tienen paz en su corazón. Solamente el Señor nos puede dar en su palabra, dice que esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero lo más triste que podemos ver de estas personas es que no tienen a Dios y no tienen el temor hacia Dios. La decisión, hermanito, simple y sencillamente la tienes tú. O te apartas y dejas de hacer todo lo malo y tienes temor de Dios, o simple y sencillamente sigues haciendo el mal, alejándote más y más y más de Dios y de esa salvación que Dios promete en su bendita palabra. Y vemos aquí en los versos 19 y 20 lo que dice aquí del capítulo 3 de Romanos, que nos dice lo siguiente, dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, dice, y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Verso 20, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Dice, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Aquí el veredicto, de acuerdo a lo que dice aquí el apóstol Pablo, simple y sencillamente, todos somos culpables. Todos. El veredicto de Dios es que estamos destituidos de su gloria, destinados a estar una eternidad sin Él, si no cambiamos de actitud, si no empezamos a caminar por esos caminos de rectitud. Este veredicto, seamos sinceros, termina fatal, termina mal para todos como nosotros como seres humanos. Y bueno, ahora que si en este momento tú estás reflexionando de que realmente has hecho las cosas mal, que tal vez has juzgado mal a tu esposo, que tal vez has juzgado mal a algún familiar, que has hablado de más, que tal vez has tratado injustamente a tus hijos, ¿estás reconociendo que estás haciendo las cosas mal? ¡Qué bueno! Y pregúntate, tal vez te estés preguntando entonces, si yo reconozco todo esto, ¿qué puedo hacer? ¿Qué tengo que hacer para cambiar? ¿Qué tengo que hacer para que Dios me pueda perdonar? Bueno, para que te sientas tal vez un poco más tranquilo, déjame decirte un versículo. En el libro de Isaías, capítulo 1:18, si me acompañas vamos a leerlo, si tienes por ahí tu Biblia. Isaías capítulo 1, verso 18, mira lo que dice la bendita palabra de Dios. Y esto es algo que te debe dar un aliciente y que debes de tener paz. Mira lo que dice Isaías capítulo 1, verso 18. Dice, luego, venid, dice Jehová, y estemos a cuentas. O sea, simple. Ponte a cuentas con Dios. Deja de hacer lo malos. Pídele perdón, arrepiéntete y sigue haciendo la voluntad de Dios. Porque aquí nos dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. ¡Wow! O sea, ponte a cuentas con Dios. Simple, así de sencillo. Ponte a cuentas con Dios. Cree en el Señor Jesucristo para que Él pueda limpiarte cada uno de tus pecados. Él precisamente hizo en eso, todo eso lo hizo en la cruz. Derramó toda su sangre para perdonar
cada uno de tus pecados. Arrepiéntete. Sabemos que hay veces que estamos haciendo malas cosas, pero no dudes en ningún momento que si tú nuevamente vuelves a los pies de Jesús, Él te va a perdonar. Tú decides, en ti está, hermano. Tú decides si continúas haciendo lo mismo, si sigues por ese mismo camino de no hacer cambios importantes en tu vida, que puedas empezar a transformar todos esos pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de ser, tu manera de pensar, todo lo que hay aquí en tu corazón, y te arrepientes sinceramente, o simple, haz la voluntad de Dios. Este tiempo que estamos viviendo, estamos en el mes de diciembre, se acerca Navidad, y creo que es un tiempo muy hermoso para que cada uno de nosotros reflexione y podamos arrepentirnos sinceramente y ponernos a cuentas no solamente con Dios, sino también con todos aquellos a los cuales tú has ofendido o has creído que te han ofendido. O sea, no siempre vas a tener la razón, no siempre vamos a tener la verdad absoluta. La única verdad absoluta es la que dice su palabra de Dios. Ponte a cuentas, estamos a tiempo, pídele perdón a Dios y que el Señor empiece a obrar en tu vida. Este es el tema del día de hoy de la célula. Hermanos, Dios los bendiga. Este tema es para reflexionar. Arrepiéntete, pídele perdón a Dios y que Dios te bendiga en abundancia. Nos vemos la próxima semana.